7:46 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en este espacio al abogado Hugo Larrea. Él es docente del área del diplomado en Derecho del Trabajo en la UES, además abogado en libre ejercicio. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, se emitió este acuerdo ministerial, abogado, por parte del Ministerio de Trabajo, en el que definitivamente recuerdan que nadie puede ganar igual o más que el presidente de la República. Pero ya en la práctica, la ministra decía días atrás aquí que ya a partir del siguiente sueldo, pues ya deben comenzar a regularse, los departamentos de recursos humanos comenzar a trabajar. Pero ¿qué tan sencillo va a ser que de estos sueldos dorados todos bajen a percibir por debajo de $5.072? Claro, sí, es una tarea difícil y que puede generar muchas reacciones y efectivamente pues impugnaciones. Pero recordemos algo, la obligación no es que surge a partir de la expedición de este acuerdo ministerial por parte de la ministra apenas este domingo. Habían ya unas escalas de nivel jerárquico en ese mismo nivel, en esa misma disposición desde el año 2019. Tanto que el mismo acuerdo menciona entre sus considerandos y antecedentes que estaban vigentes estas obligaciones hasta el día de hoy. Es unas despedidas por el ministro Poveda del año 2019 que se reforman unas desde el año 2017, en que incluso era un poquito superior la escala número 10. ¿Qué sucede? El marco legal sobre las cuales se emite también está vigente desde hace mucho tiempo. Recordemos que existe un nuevo marco constitucional desde el 2008, que ya establece ciertos, expedida por una asamblea constituyente, que expide el mandato constituyente 2, establece un límite para calcular el ingreso y beneficios del sector público en general. Existe un mandato constituyente número 4, que también desde el enero o agosto desde el año 2007, 2008 está también vigente, donde establecía también un límite. Y después, el 30 de abril del 2008, viene el mandato 8, que establece también la obligación de que los contratos colectivos desaparezcan, negocien, anulen esas cláusulas abusivas o estas prebendas o beneficios por horas extras no gozadas, etcétera, etcétera. Entonces, y ni se diga después la vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Público. Pero si existe todo esto, ¿qué entonces es lo que ha fallado para que hoy se hablen de sueldos de $64.000, $13.000, $15.000? Es exactamente lo que tenemos que, caso por caso, comenzar a revisar, y efectivamente las reacciones y impugnaciones que surjan podrán ser aplacadas. Por ejemplo, pueden haber excepciones también, ¿no? Hay ciertos beneficios a ciertas personas que por la naturaleza misma por ejemplo, empresas públicas tienen un régimen un tanto especial. Dicen que el órgano, la política de ingresos, la política del talento humano se rige según lo que disponga está a cargo del gerente general por las directrices del directorio. Entonces, para aplicar esto hay que, primero, el mismo decreto lo dice, insta a que todas las unidades de talento humano del sector público de estas organizaciones comiencen a revisar, establecer si es que cualquier exceso está debidamente fundamentado, porque como el mismo decreto lo dice, pueden haber excepciones como, por ejemplo, la residencia, los viáticos, horas suplementarias o extraordinarias. Está considerado que dentro de ese margen de remuneraciones unificadas ya debe estar absolutamente todo. Pero eso puede llegar a repercutir, ¿no?, en que efectivamente estos sueldos se incrementen. Y ya la ministra ha dicho que con todo esto debe estar por debajo, pero las bonificaciones, porque hay conquistas laborales también por parte de los que se han incluido en los contratos colectivos. ¿Quién califica esto? ¿Serán conquistas laborales legítimas? El mandato 8 no ha sido anulado, no ha sido reformado, tenía un espíritu supralegal o especial. Desde ahora se considera una norma, una ley orgánica que tiene que ser admitida. Entonces, lo que ilegítimamente surgió no puede ahorita alegarse como una conquista o un derecho adquirido, que adicionalmente tengamos presentes que no es un principio absoluto, no es algo inamovible. Lo que es intangible realmente son los derechos del trabajador, los derechos universales, los derechos fundamentales, pero no una contratación que incluso ya tenga una dolencia o una ilegitimidad desde que comenzó a otorgarse. Pero en este caso, ¿habría o no quizás que regular esa contratación colectiva, adecuar esa normativa? Pero por supuesto que sí, y lo que no quiero hacerle perder interés, vigencia o importancia a lo que ha hecho la ministra, pero el marco legal ya existía. En cualquier momento la unidad
de talento humano en una institución pública tenía que ver si es que el contrato colectivo que había suscrito su administrador o su representante cumplía con los topes que estaban en un acuerdo ministerial. Pero eso no ha pasado. Por supuesto, es un error por omisión. Por lo tanto, será importante ahora calificar cuando se reduzcan o se supriman los beneficios o los excesos desmedidos, con qué legitimidad, qué tanta legitimidad tienen para tener esta reacción. Pero si ya hubo por años este error por omisión, a lo mejor por parte de los departamentos de talento humano, ¿cuál es la garantía de que ahora, cuando el domingo se establece este acuerdo ministerial de algo que ya existía con esta escala nuevamente, se vaya a cumplir? ¿Por dónde tiene que pasar quizás o cuáles deben ser los filtros para garantizar el cumplimiento ahora sí? Un gobierno con la debida decisión política de cumplir, de discutir y de impugnar todo lo que legítima o ilegalmente se ha dado. Pero eso debe pasar por una supervisión continua, parecería, como para revisar, están cumpliendo o no, acatando, revisando nóminas, haciendo informes técnicos constantemente. El mismo empleador, no es algo tan complicado, es una tabla y hay que ver cuáles son, se ve cuál o se desagrega cuáles son los rubros que componen esa obligación. Puede a veces adolecer estaba detectando, por ejemplo, una disposición del acuerdo que dice que dentro de todo lo que se entiende remuneración no puede exceder la escala y solamente se excluye residencia, viáticos y horas suplementarias o extraordinarias. En el artículo 112 o 114 de la ley orgánica dice que sí puede haber un rubro que no se considera parte de esa remuneración, que es una comisión por un ingreso variable en base a una eficiencia o producción, es decir, algo debidamente fundamentado, que incluso los parámetros para su otorgamiento los tiene que, la política la tiene que fijar el mismo Ministerio de Trabajo, o sea, no puede ser algo ajeno al órgano rector. Por lo tanto, yo repito, puede ser una tarea difícil que pueda generar escepticismo, pero mecanismos legales para que se cumplan, sí. Eventualmente, mañana hay un caso especial, mañana hay alguna sentencia de naturaleza constitucional que haya reconocido la legitimidad de cierto reconocimiento. El mismo marco legal anterior también establece que, por ejemplo, hay empresas públicas que por su naturaleza estratégica, producción y competencia directa con el mercado privado, es lógico que existan ejecutivos que se pueda solicitar o se haga el análisis seguido, regulado por el Ministerio de Trabajo o el órgano rector correspondiente, que pueda establecer una pequeña diferencia. Hasta el mismo acuerdo entre los antecedentes los menciona, pero no estas desbalances que hemos visto en la prensa, en las notas de... O sea, que también ha habido errores, creo que ya hay rectificaciones, ¿no? Bueno, el informe técnico habla de 1.000 funcionarios que tienen estos sueldos dorados, pero y ahí sumando, considerando viáticos, residencia, horas extras, se puede llegar a un sueldo superior de $15,000 partiendo de una base de máximo 5,000, considerando que nadie puede ganar más de $5,072. No tendría sentido, no es lógico que algún ente o algún funcionario diga yo estoy dentro de la escala y estos $20,000 adicionales son por horas extras o por viáticos de residencia, porque también existen normas de cumplimiento expedidas por el mismo ministerio para regular esos beneficios. Ahora, la ministra decía, esto va a significar para el gobierno ahorro de $20 millones mensuales, 200 millones en el año, pero la pregunta es, sí, ¿a partir de cuándo? Porque eso también puede llevar a que los trabajadores se sientan afectados y presenten demandas, o sea, esto puede tomar algún tiempo a lo mejor. Sí, pero efectivamente creería yo que debemos preocuparnos en las demandas en las que, cumpliéndose con todos los parámetros legales y constitucionales establecidos en los propios mandatos o en la misma ley orgánica del servicio público o en la ley orgánica de empresas públicas que ya están vigentes hace bastante tiempo, no de este domingo, esos beneficios, esos excesos están correctamente otorgados y son legítimos. Esas son las demandas o acciones que nos podemos preocupar. Repito, mientras haya un gobierno y un ministerio rector de esta política que decida cumplir a rajatabla, tardíamente creería que podría implementarse esto desde ahora. Pero es que ya hemos escuchado la contraparte, también desde
el sector de los trabajadores, se dice que las bases de los sueldos son $1.200, que si esto salió en el informe es porque han tenido remuneraciones atrasadas, o también que se comience a revisar a aquellos que ganan todavía quizás $500 y no les alcanza. Entonces ya se comienza a ver también esta posición de que no va a ser tan sencillo y no van a aceptar tan fácilmente el hecho de comenzar a percibir menos. Es muy probable que se generen reacciones de todo tipo. Yo he visto ciertos argumentos. Veía, por ejemplo, un dirigente sindical que decían, se olvidan de que las empresas públicas no necesitan contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, pero efectivamente la misma empresa pública también necesita cumplir otros parámetros o requisitos legales para justificar estos incrementos. Por lo tanto, a mí no me preocupa que exista, siempre va a existir, cuando a alguien le meten la mano en el bolsillo, pueden haber reacciones de cualquier naturaleza. Lo importante es que exista la veeduría, que la prensa y que las personas estén vigilantes para que ahora sí se cumpla algo que, repito, no es nuevo, no es una invención de la ministra. Veo que hay decisión de estas autoridades y lo cual celebro mucho. ¿La Contraloría actuar en este caso? También podría entenderse que hay otra entidad pública que sí ha pecado de omisión a lo largo de estos años. Repito, de ser así de graves los excesos que se han cometido. Ya veo que hay cierto odontólogo que no cobraba eso, sino que tenía sueldos atrasados. No creo que nadie decida acumular sueldos, es decir, ha habido un incumplimiento de alguien. Y esto no es nuevo. Recuerden, hace tiempo, en la época del gobierno de Correa, hasta una ministra de Finanzas tuvo que renunciar porque lo hizo, decir al presidente que habían sueldos dorados en tal institución y que otra persona ganaba tanto, y él había pedido que no puede ser, verifiquen nuevamente, le confirmaron y era error. Entonces, también hay mucha novela o sensacionalismo en estas. No digo que no haya funcionarios que se excedan, pero de que alguien ganaba $60.000 mensuales, dudo mucho que sea eso, debe haber un error. Bueno, entonces, confiemos en que no haya tantas reacciones o caos o una acumulación de acciones, porque no sea tan grave los excesos, ¿no? Veremos qué va pasando, ¿no? Ya en el tiempo. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana, abogado Larrea. Muchas gracias por la invitación. Que tenga un buen día. Son las 7:57 de la mañana. Milton, tenemos algo más que informar antes de concluir. Tenemos que despedir, pero tenemos un tuit que pone hace pocos momentos la Fiscalía General del Estado. La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía, liderada por el fiscal Leonardo Alarcón, en el marco de una investigación por presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República, ejecuta varios allanamientos. Caso Nene lo ha calificado, lo ha llamado la Fiscalía Ecuatoriana. Bueno, con eso aquí ahora sí, Milton, estamos despidiendo esta emisión de noticias. Ya les damos más información sobre este tema que empieza a generar información. Buenos días. Buenos días.